Estoy lista, cariñito. Vamos a acomodarnos el cojincito, la cojincita de suscríbete, coño, suscríbete. ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro? Suscríbete. Creo que estoy lista. ¿Estoy lista? A ver. Sí. Ay, qué despeinada. Bueno. Tenía ganas de hacer un vídeo en el que pudiera dar respuesta a algunas de tus impresiones con respecto a mí y a mi trabajo. Estoy aquí contigo desde hace ya casi 2 años y desde entonces he ido compartiendo mucho de mí, pero tampoco tanto. Me he centrado más en la creación literaria y en la literatura, que es lo que nos importa a todas, ¿verdad? Pero en esto de la creación literaria también importa la personalidad creativa. Y con el pretexto de que podamos reflexionar sobre la personalidad creativa, te he pedido que me dijeras lo que asumes sobre mí. Antes que nada, y aunque me salga un poco del guión, quiero darte las gracias por todo el apoyo que me has dado desde que empecé este canal. Estoy muy contento porque el crecimiento reciente del canal es increíble. Cuando pensé que debía preparar un vídeo para agradecer los primeros 1000 suscriptores, ya era tarde porque eran 1500. Dentro de un mes o 2 alcanzaré los 3000 suscriptores, lo que me hace tremendamente feliz. Pero ya se sabe que en YouTube hacen falta al menos 10.000 suscriptores para poder explotar al máximo las herramientas que ofrece esta red social. Así que te pido por favor que sigas apoyándome y que si no te has suscrito al canal a través de YouTube, lo hagas. Quizás recibes el vídeo de cada semana a través de WhatsApp, porque yo soy un amor y me tomo la molestia de enviártelo. Pero no me seas huevón y date un minuto para ir a verlo directamente en YouTube, donde puedes suscribirte al canal para así demostrarme tu apoyo de verdad. ¿Quieres que yo siga creando este tipo de vídeos con los que tú puedes formarte como un escritor profesional? ¿Piensas que este canal está bien perrón y que no hay otro igual? Porque yo sí te comparto información importante y contenidos valiosos. Entonces lo mínimo que puedes hacer para agradecérmelo es ir ahora mismo a YouTube y dar un puto clic al botón de suscribirse y otro clic al botón de la campanilla para activar las notificaciones. Comerciales aparte, leeré los comentarios que me hicieron llegar y aprovecho para dar las gracias a todas las personas que participaron. Conforme lea los comentarios iré respondiendo a ellos y al final daré algunas ideas que te ayuden a pensar en tu propia personalidad creativa. ¿Listos? Pues vamos allá. Tengo aquí sus comentarios. Voy a empezar por este porque, como ha dado lata. Dice Luis Alberto Páez Fernández. Hola Israel, te sigo hace unos 3 meses y la verdad es que en tu canal he aprendido mucho sobre creación literaria. Gracias. Un mundo antes desconocido para mí se abrió al conocer tu canal. A decir verdad, en lo que a ti respecta, asumo que eres un escritor que sabe desmenuzar los entresijos de la labor creativa y transmitirlos de una manera magistral. Además de que posees un sentido del humor que a mí me hace reír de buena gana, sobre todo con el Doctor Narración. Ay, qué abandonadito está. Es que es muy borde. No lo he vuelto a llamar porque me parece un poco borde. Pero bueno, ya que me dice Luis Alberto que le gusta, pues igual le vuelvo a contratar. Lo que pasa es que es un poquito caro, el hijo de puta. Sí que así. El mundo de la literatura está hecho para personas como tú. Amas escribir y leer, igual que yo. Cada vez que me desanimo en mi labor creativa, pienso en lo que dices al final de cada vídeo. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Jejeje. Muchas gracias, Luis Alberto. Me ha gustado mucho recibir este comentario. La verdad es que me llenas de ilusión y me hace sentir que merece la pena todo este esfuerzo. Porque es un trabajal de cojones. Es muy duro. Y bueno, pues ya que sé que de verdad lo estás aprovechando y que no solo tú, sino mucha más gente está aprendiendo cosas, pues la verdad es que me anima un montón. Ojalá yo hubiera tenido algún apoyo así desde muy joven para que no hubiera tenido ese conflicto tan grande y esos problemas tan grandes para aceptar mi vocación como escritor. A ver, este es de Juana E. Morales Ballesteros, o sea, mi señora madre, a la que le mando muchos besos y abrazos desde aquí. Y obviamente, pues si es mi mamá y es mi súper
súper fan y me ve todos los vídeos y me ama y me adora como yo a ella, le voy a dedicar un ratito en mi canal, ¿verdad? Como no lo voy a hacer si es mi mami. Y obviamente me va a nutrir el ego. Obvio que le voy a dar un ratito en este canal. Y dice mi mami: eres muy trabajador, ordenado en todos sentidos, meticuloso en lo que haces, no tienes pelos en la lengua para decir las cosas cuando hace falta. Pues eso es verdad. Si te tengo que decir algo que no te gusta, pues igual sé que no te gusta, pero yo te lo digo. Cabe mencionar, no te gusta que te pidan probar de tu plato cuando comes. Eso es porque hay una anécdota de cuando yo era más joven y la verdad es que, bueno, soy un poco tragón, se nota, ¿no? El caso es que, pues como me gusta mucho comer y disfruto mucho de la comida, no me acuerdo que había hecho mi mamá algo de comer, seguramente algo muy rico, y yo me servía a comer y a ver la tele, ¿no? Súper a gusto. Y entonces llega mi mamá y me dice: ay, ¿me das un poquito de no sé qué? Y yo, en plan, Joey no comparte comida. Entonces mi mamá dijo: uy, ¿qué hice? Pero sí, solo te he pedido que me des un poquito de tu plato. Y como somos unas sensibles las dos, pues desde entonces ya no se atreve a insinuar siquiera que quiere probar de mi plato porque piensa que le voy a morder la mano o algo así. Dice: ¿te gusta la música pop? eso es verdad. ¿Demandas atención de las personas que te aman? Eso también es verdad. ¿Eres práctico para las cosas o situaciones? ¿No te gusta darle tantas vueltas? Eso ya no es tan verdad. Hace 10 años que salí de casa. En esos 10 años han cambiado algunas cosas en mi vida. Y la realidad es que últimamente me he convertido en una persona demasiado dubitativa. Soy bastante dubitativo, pienso mucho las cosas y a veces les doy muchas vueltas. Pero a pesar de eso, me considero algo práctico, o sea, algo no, práctico. Me gusta resolver las cosas, no me gusta postergar tanto algo. Me gusta enfrentarlo, hacerlo, resolverlo, no arrastrarlo. ¿Te gusta comer rico? ¿Eres muy seguro cuando quieres algo y también cuando no? Bueno, depende. Pero sí, puedo decir que soy seguro. ¿Te gusta que te hagan piojito para dormir? Sí, me gusta que me hagan piojito para dormir. ¿Eres apasionado para todo? ¿Eres hogareño? Barra ermitaño, porque puedo pasar en casa perfectamente 2 o 3 días sin pisar la calle. Me ha pasado que de pronto me doy cuenta de que para lo único que he salido de casa es para tirar la basura, porque me la paso en casa metido todo el rato. Es que ¿cómo no voy a estar a gusto en casa? Tengo un montón de libros allí, tengo la cafetera funcionando y un montón de cosas en la cabeza para escribir y para pensar. A veces pienso: ¿y para qué coño voy a la calle? En fin. Eres miedoso y eres mi sol. Bueno, sí, su sol soy, definitivamente. Y miedoso depende para qué. Para algunas cosas sí, bastante miedoso. Esther C. G. Hola Israel, a mí me transmites que estás muy conectado con tu niño interior o con el niño que una vez fuiste. A pesar de tu profesionalidad en las clases, veo destellos de una personalidad juguetona, coqueta, distendida y directa. Pues sí, creo que sí, soy así. Sobre todo lo de el niño interior. Yo creo que no tengo tanto pudor en ese sentido. Para otras cosas sí que soy pudoroso, pero sí, tengo ahí una parte de mi niño, ¿no? Que nunca se ha ido, de mi niño interior. Incluso algo traviesa. Sí, soy travieso. Por otra parte, pienso que tienes una enorme capacidad de trabajo y esfuerzo, pero también y además una cierta inclinación al hedonismo. Es decir, te imagino fácilmente disfrutando mucho de una buena comida, un buen vino, un viaje increíble, recreándote y sacando jugo de todas esas cosas buenas que ofrece la cara amable de la vida. ¿Me equivoco? Un saludo y enhorabuena por tu trabajo. Pues no te equivocas, Esther. La verdad es que sí, que soy muy disfrutón. Si hay cosas que no me importa, en las que no me importa gastar, una de ellas es en comida y otra es en pasármelo bien. Para ese tipo de cosas no me lo pienso, ¿sabes? Es como, vamos a comer a tal sitio. Sí. Vamos a leer este libro increíble. Sí. Vamos a viajar a este sitio que tal y que igual, siempre que pueda permitírmelo, claro, y es sí, ¿no? Entonces lo disfruto mucho, la verdad que sí. César Hernández dice: hola Israel, te llamo para decirte que eres buen maestro y que pienso bastante bien de ti, que estás dando tus conocimientos en pro del desarrollo de los nuevos escritores. Ah, pues eso es verdad, la verdad. O sea, yo he querido ser súper generoso desde que llegué a YouTube, porque pienso que esa es la filosofía con la que
las cosas tienen que funcionar. Yo les doy mucho amor y comparto muchos conocimientos y ustedes también me dan muchísima retroalimentación, muchísimo apoyo, hacen que mi trabajo crezca, se difunda y también me permiten mantenerme vivo. Gracias a ustedes, gracias a ese trabajo que estamos haciendo juntos, gracias a las clases que imparto no solo a través del canal, sino de manera particular para quienes se ponen en contacto conmigo, pues es lo que me mantiene en pie. Entonces, si yo soy generoso con ustedes, ustedes son generosos conmigo. Eso es así. Pero te agradezco mucho, César, que me digas que estoy ayudando a desarrollar a escritores nuevos, ¿no? Escritores jóvenes que quieren, bueno, y no tan jóvenes, porque hay de todas las edades, que quieren enfrentarse al oficio de manera profesional. Te agradezco mucho que hagas todo esto. Te envío desde acá bendiciones desde México. ¡Ay! Además, compatriota, las bendiciones van de vuelta. Para ti también, César Hernández. Y viva México. ¡Viva México! RJ Ramírez. Este es un frecuente del canal. Saludos. Creo que se llama Raúl. Sí, porque también estamos por WhatsApp. ¿Verdad que sí? Bueno, dice: Hola Israel, comencé a ver tus vídeos ya hace un par de meses y me siento muy alegre al escucharte. Actualmente estoy leyendo tu novela Curso de Belleza, Amor y Sexo. Ay, muchas gracias. Ya me contarás a ver qué te parece. Y vaya, eres una persona de retos. Pues sí, la verdad. La escritura es tu escape y como tú mismo lo dijiste en tu vídeo del poder sanador de la escritura, Ay, me encanta que ya citan los vídeos, me encanta. la escritura te sana metafóricamente, escribir a través de la experiencia. Saludos, un abrazo de oso. Pues otro abrazo de oso para ti, mi querido RJ Ramírez. De verdad, muchísimas gracias y gracias por la lectura de mi novela. Ojalá que la disfrutes y me encantará conocer tu opinión. Si te animas a hacer una pequeña reseña o escribir algo al respecto cuando la termines de leer, estaré encantado de leerlo, de conocer tu opinión y hasta incluso lo publico en mi web y todo. ¿Va? Pues mándamela. Tavo Cruz. Hola Israel, ¿eres de México? Sí, Tavo, soy de México, soy mexicano, orgullosamente mexicano, de la Ciudad de México. Aunque llevo ya muchos años viviendo en España y ya me siento también muy de aquí. Ya Sevilla, Andalucía ha podido conmigo y me atrapó y me gusta mucho la cultura de este país también y siento que, bueno, esto es algo que yo creo que le pasa a todas las personas que son de un lado y luego se van a vivir a otro, pues que sus culturas y sus identidades se mezclan, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando conmigo, porque también, pues desde que estoy aquí, estoy consumiendo mucha cultura, mucha literatura, tanto española como europea y norteamericana también, ¿no? Entonces, bueno, pues se nota, ¿no? Que soy mexicano, pero ya algo está pasando, porque, por ejemplo, la manera en que hablo, alguna vez haré algún vídeo sobre el uso de mi lenguaje. Yo entiendo que la manera en que hablo ya no es como la típica manera mexicana de hablar, y no lo hago por mamonería ni nada de eso. Es que es inevitable, llevo muchos años fuera y estoy aquí utilizando un lenguaje distinto, un poco para adaptarme al contexto, porque si no es como si estuviera hablando en otro idioma, y aunque la gente de España que me esté escuchando se pueda cabrear un poco cuando me escuche, la verdad es que eso es lo que me pasó. Bueno, igual ya estoy adelantando lo que tendría que decir en ese vídeo, ¿no? Pero bueno, para aclarar tu duda, pues sí, soy de México. Luego dice Álvaro Enrique Jaimes Moreno. Eres un buen profe de escritura, gracias. ¡Ay, gracias a ti! ¿Qué te tomas? Muchísimas gracias, la verdad es que me hacen sentir súper guay. Me encanta, me siento realizada. Rubén Sánchez dice: Hola Israel, comencé a seguirte a poco. Será hace poco. Admiro lo que haces, creo que eres un comunicador nato. Ay, pues sí, fíjate, porque yo estudié comunicación social antes de especializarme en creación literaria, o sea, que sí, soy un comunicador. Profesionalmente hablando, o sea, yo me he formado como comunicador. Dirían los académicos, comunicólogo. Pero la verdad es que me he dedicado muy poco a la investigación en el ámbito de la comunicación y soy más bien un comunicador. Eso sí que me gusta más. Bueno, dice: ¿Necesitas comunicar para vivir? Pues sí, soy un cotilla y redento. Entonces, si no comunico cosas, siento que se me enquista algo dentro. Me gustaría algún consejo. Supongo que es recibir algún consejo Para quien le atrae la escritura, pero nunca se atrevió. He leído poca novela, aunque leo muchos libros de todo tipo, así que no termino de verme escribiendo novela. Tengo necesidad de comunicar, pero no sé bien qué género encarnar.
Y me pregunto, ¿Internet está generando nuevos géneros? Un saludo. Uy, esta pregunta está más complicada. A ver, voy por pasos. Si te gusta y estás coqueteando con esto desde hace mucho tiempo, pues ponte. O sea, ¿por qué no te dejas seducir? ¿Por qué no te dejas... Si te está haciendo ojitos, te está... ¿Sabes? Si te está diciendo ven, cómeme, pues total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Seguramente lo vas a pasar bien. No sé, ¿qué te recomendaría? Que intentes crearte un contexto lo más confortable posible. Es decir, haz que la experiencia sea gozosa, que sea disfrutona. Si te gusta escribir a mano, pues cómprate una libreta bonita, una pluma fuente, un boli bonito que a ti te guste y vete a escribir un sitio tranquilo o ruidoso como a ti te guste. Pero haz que la experiencia sea chula, sea bonita. Y luego escribe algo que te salga del corazón. Y no pienses en qué estoy escribiendo o qué estoy haciendo. Simplemente deja que fluyan tus ideas y exprésate. Y después de la experiencia, después de que te mantengas escribiendo así un rato, por lo menos, no sé, 40 minutos, una hora, analiza, ¿me gustó? ¿No me gustó? ¿Es algo que querría seguir haciendo? ¿Debería plantearme investigar más al respecto? ¿Quiero conocer de qué se trata la literatura? Etcétera, etcétera. O sea, pruébate, ponte a prueba, ¿no? Ahora, si has leído poca novela, entonces, ¿por qué obligarte a escribir novela? Quizá tengas más claro qué quieres comunicar, porque dice, tengo la necesidad de comunicar, pero no sé bien qué género. Quizá habría que preguntarse qué es lo que quieres decir, ¿no? El ensayo es un género estupendo para eso. Los ensayos se inventaron para eso, para poder decir cosas, para poder decir lo que pensamos y sentimos, apoyándonos de las ideas de otros, ¿no? Quizá el género sea ideal para ti. Y lo de los géneros en internet, pues yo creo que sí, la verdad, pero me pillas. No sé, no me he puesto a investigar al respecto. Lo que sí sé es que se está transgrediendo, o sea, que lo que antes estaba demasiado marcado como el género tal cual, pues ahora están súper mezclados y claro, el transmedia, el multimedia, hace que las producciones de contenidos narrativos, de dramáticos en internet sean, pues, difícilmente etiquetables y bueno, eso ya es el trabajo de la academia que eventualmente termine diciendo oh, esto se llama tal, esto se llama cual. Mientras tanto, si te gusta consumir en internet productos de carácter literario, simplemente consúmelos y disfrútalos y ya está, y fíjate cómo están hechos, porque si te atraen, quizá también te interese explorar ese lenguaje que no es estrictamente literario y a lo mejor esos géneros, por llamarlos de alguna manera, terminan siendo la vía más adecuada para comunicar lo que quieres comunicar. Pero creo que ya me enredé demasiado. Espero haberte ayudado, Rubén. Walter Oswaldo Segura. Yo asumo que tienes mucho conocimiento académico por todo lo que has estudiado. Pues sí, llevo muchos años estudiando. Pero habemos algunos que no hemos estudiado tanto y buscamos algo más sencillo y práctico. Pregunta: ¿cómo puedo obtener más información sobre los precios? Más específicamente sobre los precios. Saludos desde El Salvador. Vale, pues vas a mi web y buscas el menú tienda y ahí te aparecen todos los precios, más específicamente los precios, ¿vale? Y más sencillo que eso, pues no se me ocurre, la verdad. Ramón García dice: buenas tardes desde Jerez, de la frontera, Cádiz. Hice un curso con Israel, en el que fue mi coach literario. Ay, Ramoncito, te quiero. 12 sesiones que acabé hace muy poquito. Desde el minuto cero, Israel se involucra contigo al 2%. Será al 200%, ¿no? Ah, sí, es que dice al 200%. Vale. Al principio me dio la impresión de que era un psicólogo más que un escritor que acompaña a un principiante en el arduo camino de la creación literaria. Después de hacerte saber los conceptos básicos de la escritura, que lo hace a través de ejemplos simples, destacó del profe, como yo le llamo, la caña en plan sargento de hierro. Pues es que sí, me pongo algo estricto. Soy duro, o sea, soy firme. Te voy a decir la verdad, no te voy a decir mentiras. Si está mal, pues te lo digo. Y te lo digo con cariño, para que no te duela tanto, para que nos lo pasemos bien y simplemente entiendas que debes hacer mejor. Sargento de hierro que te mete para que el proceso creativo y sus particularidades se vayan asentando en la cabeza. Pues sí, a veces hace falta un poquito de caña en la vida. Es muy exigente, pero con una dosis de humor que hace que las sesiones sean amenas y
te entren ganas de volver a ellas en la próxima semana o sesión. Después del verano, a buen seguro retomaré sus clases. ¡Ay, qué bien! Me gusta mucho la idea de que vuelvas. La capacidad que tienes para introducirte en las historias de tus alumnos, corrigiendo, aconsejando, guiándonos, en definitiva, y adelantarte a la jugada. ¿Dónde has pulido ese don? ¿Como escritor? ¿Como profesor? ¿O ambas cosas? Ah, esa pregunta me parece interesante. Pues a ver, yo creo, gracias por lo del don, pues la verdad, se siente bonito. Sí, creo que es una habilidad que pocas personas tienen, al menos precisamente porque me he dado cuenta de que eso es algo que yo mismo he querido encontrar y no he encontrado en otros profesores, pues me lo he currado yo, lo he trabajado yo para poder ofrecer eso, ¿vale? Porque si yo lo necesité, seguramente muchas más personas lo necesiten. Así que el don, pues me ha venido como se consigue prácticamente cualquier cosa que se sabe hacer bien, a través de la práctica. Llevo 10 años trabajando en esto. A lo largo de estos 10 años he conocido a un montón de gente que ha venido a tomar clases conmigo. Entonces, pues uno y otro y otro y otro y otro, se va haciendo la habilidad. Vas aprendiendo sobre la marcha. Te va quedando claro cómo puedes de verdad ayudar a la gente. Y también una cosa que pasa mucho es que los errores que comete uno los cometemos todos. Es así. Entonces, repitiendo cada caso en cada alumno, aunque haya variantes muy mínimas, me pude dar cuenta con mucha mayor agudeza de cuáles son esos errores más típicos y cuál es la manera más adecuada para solucionarlos. Y quizá así es como se ha ido dando todo esto y se me ha pulido el colmillo. Gracias, Ramoncito. Y ya está, acabo con este comentario de Eliel Perea Colín. Hola Israel, soy nuevo en tu canal. De verdad que me encantan tus vídeos, además de útiles, sintéticos y claros. Me parece que no hay de verdad otro canal como el tuyo en YouTube, por lo menos no en español. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Antes que nada, quisiera agradecerte por el empeño con el que ayudas y orientas a las personas que optan por la escritura como profesión. Dejando de lado que el coaching es uno de tus medios de ingresos, me parece que realmente lo haces con gusto, dedicación y profesionalidad. Sí, de verdad, esto es real. O sea, a mí me encanta hacer esto. Me encanta trabajar unos días a la semana para que llegue ese domingo y yo pueda conectarme con ustedes a través de estos vídeos y hablar de literatura con ustedes, porque me encanta, me hace muy feliz. Y sí, es verdad que les hablo de mi trabajo como coach, pero no es lo único y no es la única razón por la que estoy aquí. Así que gracias por notarlo, me hace muy feliz, de verdad. Asumo un par de cosas acerca de ti. Primero, que un buen camino debe haber habido entre el inicio de tu carrera literaria creativa y tu residencia en España. Pues mira, la verdad es que tuve una ventana de tiempo muy corta entre terminar la carrera en México, que estudié comunicación social, y venirme a España. Fue un año largo, un año y pico. Y durante ese tiempo estuve trabajando en mi primer libro de cuentos, Pasiones Simples, que está inédito en papel porque es un libro súper escandaloso y que bueno, pues que si te interesa conocer lo puedes bichear por allí en la Google Play Store. Pero bueno, sí, a ver, si te refieres a que estudié cosas, pues estuve yendo a talleres de creación importantes para mí, ¿no? Tomé clases con Alberto Chimal, con César Gándara, con Guillermo Vega Zaragoza, en México, gente a la que considero mis maestros y grandes referentes. Y bueno, durante la carrera estuve tomando clases con mis gurús, el recién fallecido René Vélez Fávila, falleció hace muy poco y la verdad sigo lamentando mucho su fallecimiento porque él sí ha sido una influencia muy importante para mí. Y luego junto con él Teodoro Villegas, y los dos me daban clase en la UAM Xochimilco, en la carrera de comunicación, uno de creación literaria, Teodoro Villegas, y el otro de periodismo cultural. Entonces, bueno, René era escritor, Teodoro es dramaturgo y se ha dedicado a la radio durante muchísimo tiempo y fue director de la SOGEM, que es una de las escuelas de escritores más importantes de México y de la Ciudad de México. Así que, bueno, sí, si queremos considerar eso como un antecedente inmediato, sí, pero realmente lo fuerte, yo al menos así lo considero, lo fuerte de mi crecimiento y de mi desarrollo empezó cuando nació mi taller de escritura creativa aquí en Sevilla, que me puse a trabajar en esto directamente y que me propuse ganarme la vida con ello. Ahí fue cuando de verdad empecé a aprender en serio, porque cuando tienes que enseñar a los demás te tienes que poner las pilas bien cabrón, y pues así aprendí mucho. Y bueno, también hice el máster en creación literaria y en escritura creativa aquí en la Universidad de Sevilla. Eso también
me ayudó bastante. Y bueno, escribir, he escrito mucho y he corregido mucho, y también he corregido y escrito mucho junto con mis alumnos, entonces eso también ha hecho que mi preparación creciera bastante. Creo que a más de algunos seguidores de tu canal nos agradaría conocer más acerca de tu experiencia personal con la profesión, lo cual agradeceríamos mucho. Segundo, que debes tener alguna relación con el medio editorial de España o México, que es tu país de origen. Sí, quizá pueda contarles en algún nuevo vídeo, y eso me lo voy a tomar como una idea, de mi propia experiencia como creador, ¿vale? Y les hablo un poco de mis libros y de cómo ha ido todo eso sucediéndose con los años. Y sí, mi relación con las editoriales de España y México, pues mi primera novela se publicó en México, en la editorial de la UAM Xochimilco, la universidad en la que yo estudié, y mi segunda novela se publicó aquí en España, en la editorial Berenice de Almuzara, cuando gané el premio Andalucía Joven de Narrativa. Entonces tengo un libro publicado allí y otro aquí, y luego antologías. En México también he participado en una antología, la 2B, de la editorial Nitro Press, y aquí en España en otra antología que se llama La Devoción Inflamada. Pero bueno, haré un vídeo y les contaré todo eso, ¿va? ¿Qué más? ¿Qué obras publicadas tienes, las cuales me encantaría conocer? Pues ya está mencionada. Las Puertas del Paraíso, novela, la encuentras en la Google Play Store o en las librerías Gandhi de México. Si estás en España, yo tengo algunos ejemplares, ponte en contacto conmigo y te la puedo enviar. Si estás en México es mucho más difícil, pero en México es más fácil conseguir ejemplares de la novela editada por la UAM. Así que ponte en contacto con Gandhi y pídeles la referencia. Igual ya no la tienen en las librerías, pues porque se publicó en 2015 y hace un ratito de eso, ¿no? Y ya sabes cómo va lo de los libros nuevos con los libros viejos. Y como tampoco soy un súper escritor hiperventas, pues no me van a tener allí en espera, ¿no? A que lleguen toda mi horda de fans. Así que llama y pregunta por la novela. Ahora, sobre Curso de Bellas, Amor y Sexo, que se publicó aquí en España, está disponible también en las librerías de España y en algunas librerías de México también. Sé que también se distribuyó en México, pero hay que pedirla, ¿vale? Porque no sé exactamente en qué librerías pueda estar. Sí que está en el circuito, ¿vale? En el circuito comercial. Sé que también la puedes encontrar por Amazon. Hay una versión electrónica también en Amazon si quieres, y ya está, es muy fácil. Curso de Belleza, Amor y Sexo es la segunda novela. La primera novela, Las Puertas del Paraíso, y el libro de cuentos, que es el que escribí en la Fundación Antonio Gala, que se llama Pasiones Simples, en la Google Play Store, ¿vale? Y por último, este sacó provecho al comentario. ¿Qué tan distinta juzgas la manera de concebir la literatura desde el universo de la prosa y la lírica? Uno de mis profesores en la escuela de poeta premiado en Yucatán hace algunos años por un libro de poesía experimental. He intentado acercarme a este mundo. Bueno, está un poquito mal escrito, lo tengo que decir. He intentado acercarme a este mundo por medio de él, pero además de que no creo que sea lo mío, pienso que la manera de concebir y expresar una y otra es diametralmente opuesta. Me gustaría saber tu opinión acerca de esto. Saludos desde México. A ver, yo creo que a todos los que nos gusta la literatura en algún momento nos hemos acercado a la poesía, porque la poesía es como un género en el que podemos fácilmente vaciar nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿no? Pero es verdad que es un género muy especial y creo que no es para todo el mundo. Para mí, desde luego, no es. Yo nunca me he sentido muy afín. Ay, tengo mucha comezón en este puto hombro, no sé qué me pasa. Si ven que me estoy rascando todo el rato es porque algo me picó o no sé el caso. Bueno, whatever. A mí la poesía no se me da bien. No es uno de mis intereses. Y tampoco creo que pase nada. O sea, si a ti crees que te pasa algo similar, a pesar de que tus referentes inmediatos te hablen de la poesía y te inviten a crear poesía, si tú al intentarlo no te sientes cómodo y no sientes que tus ideas fluyen y que lo que quieres decir se pueda plasmar realmente allí, pues entonces simplemente no hagas poesía. O escribe otro tipo de cosas y luego, más adelante en tu vida, le das otra oportunidad al género. Quizá descubras dentro de unos años que sí te gusta. También es bueno que intentes acercarte a la poesía desde la lectura, quizá primero, ¿no? Y después de leer y de averiguar qué es lo que sientes y qué es lo que te pasa cuando lees poesía, si crees que la experiencia es buena, es positiva y te apetece seguir explorando
en ello, pues adelante. Yo creo que de mucho leer siempre terminan dándole a uno ganas de escribir, y eso es sin importar el género, ¿no? Pero bueno, esto es tan sencillo como si te late el corazón cuando lo haces, si te emocionas, si te entusiasma, adelante, hazlo. Si no, déjalo para alguien más y haz lo que te apetece. Quizá lo tuyo es la narrativa, la dramaturgia, el ensayo, pues hay un montón de opciones, no te tienes por qué encasillar. Hace calor. A través de este juego de preguntas y respuestas he querido matar 2 pájaros de un tiro. Sabiendo qué piensas sobre mí, también he podido contrastar o confirmar quién soy de verdad, exponiéndote parte de mi propia personalidad creativa. Para un creador es importante reconocer cuáles son las cualidades de su propia personalidad creativa, porque son precisamente esos rasgos lo que le permiten crear, marcando una diferencia frente al resto. Cuando vas a comprar la nueva novela de fulanito de tal a la librería, no solo te importa la historia que va a contar. A veces ni siquiera sabes sobre lo que va la historia. Lo único que sabes es que la escribió fulanito de tal. O sea, que las cualidades de su personalidad creativa, traducidas en aspectos de su estilo como narrador o creador literario, te han permitido reconocerle y establecer un vínculo de seducción más allá de la propia obra. Obra y autor van de la mano. No pueden concebirse uno sin el otro. Obviamente también hace falta aprender a transformar las cualidades de la personalidad creativa en rasgos propios de un estilo literario. Pero por alguna parte hay que empezar. Si no sabes cómo eres, cómo trabajar un estilo literario propio. Espero que este ejercicio en el que yo me he compartido contigo te sirva para reflexionar sobre tu propia personalidad creativa. Puede ser difícil reconocer las cualidades que te definen, pero normalmente no nos gusta observarnos a nosotros mismos porque estamos más pendientes de los demás. Pero si quieres hacer buena literatura, también es importante conocerte a fondo como persona y creador. Yo ya tengo una idea más o menos clara de quién soy, cómo soy y cuáles son los rasgos primordiales de mi personalidad creativa, aunque pueden variar un poquito con el paso de los años. Pero me resultó necesario identificarlos en su momento, detenerme a pensar en ellos y cuando lo necesité, pedir ayuda a otras personas para poder reconocerlos. Las personas que nos quieren, precisamente porque nos quieren, no tienen apuros en decirnos cuáles creen que son algunos rasgos de nuestra personalidad, tal y como yo he hecho contigo, pidiéndote que me dijeras lo que asumías sobre mí. Date la oportunidad de hacer este ejercicio y acércate a tu propia personalidad creativa. Empieza por allí para que luego sepas cuáles son los recursos con los que cuentas para trabajar en un estilo literario propio. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Me gustará saludarte en próximos vídeos. Si te hace ilusión, déjame un comentario y tomaré nota para dedicarte un saludo especial próximamente. Yo soy Israel Pintor, coach literario, el Miyagi de la creación literaria en YouTube y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. ¡Suscríbete, coño! ¡Que te suscribas! ¡Chao!